Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Una vez más estamos por aquí. Seguimos compartiendo con ustedes este estudio de Primera de Pedro, capítulo 2. Bueno, el día de ayer estuvimos analizando los versículos 16 y 17, ya como pues cerrando, por decirlo así, esta sección de del llamado de Pedro a vivir una vida consecuente que se evidencie. En este caso, en cuanto a las autoridades civiles, las instituciones humanas, los gobernadores, que, que nuestro estilo de vida sea el que los deje callados, por decirlo así. Así que veíamos este aspecto y, y bueno, me gustaría nada más retomar de forma breve lo que nos dice el versículo 17. Ya como un resumen, Pedro prácticamente ahí está como resumiendo es lo que venimos analizando desde el versículo 13, que él decía, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, y honrad al rey. Entonces Pedro aquí está resumiendo ese mandato de someterse a toda autoridad y lo menciona como en cuatro aspectos diferentes. La primera dice que honrar a todos a pesar de que el pecado pues hace que las personas, que todos nosotros pues tengamos defectos, imperfecciones y hagamos cosas que pues molestan a los demás, pero al final de cuentas siempre tener presente que todo ser humano fue creado por Dios y por tanto pues eh, toda persona merece respeto, el respeto del hecho de que es una creación de Dios y que en ella habita la imagen de Dios. Claro, mientras no haya la redención en Cristo, pues esa imagen va a seguir distorsionada y va a ser, este, pues, eh, diferente a lo que en realidad Dios pretendía. Pero sigue siendo una persona, sigue siendo un ser humano, sigue siendo una vida, un alma por la cual Jesús murió en la cruz. Sea que lo haya aceptado y lo haya recibido a Él como Salvador o no, pero es igual de significativo, así como lo fuimos cada uno de nosotros, siempre teniendo presente que nosotros no somos superiores ni mejores que nadie, sino que es por pura gracia suya que estamos aquí. Entonces, en ese sentido, es importante respetar a todos, también hablando del mismo contexto que hablamos la semana pasada de, de la esclavitud. eh, era un tiempo en el que quizás más que hoy, definitivamente, hay que decirlo, se excluía a las personas, eh, era como más aceptable el hecho de que hubiera personas a las que ni se les volviera a ver, ni se les considerara, o sea, que sencillamente no valían, especialmente los esclavos, ¿verdad? Que eran personas a las que no se les otorgaba ningún derecho. Entonces, entre los creyentes, incluso eso tenía que ser distinto. Ya no tenían que tratarlos como si no tuvieran derechos, tenían que tratarlos como iguales. En Cristo ya ese tema cultural no tenía valor, no tenía sentido. Y de hecho, pues así fue. En realidad, si uno se va un poco a los registros que hay de la historia de la iglesia en el primer siglo, en realidad hay un buen sector de la iglesia de ese tiempo eran esclavos, eran viudas, eran huérfanos, eran desamparados. Era un lugar donde sí recibían dignidad, valor y aprecio, en primer lugar por la obra de Cristo a su favor, pero en segundo lugar porque la iglesia los dignificaba. Entonces, era un lugar al que podían acudir para eso. Y ojalá siga siendo así para nosotros, ¿verdad? Que sea un lugar en el que de verdad todas las personas sientan que se les honra, que se les da aprecio, que se les da significado y que se les toma en cuenta. Por supuesto, en primer lugar, buscando esa dignidad, ese valor y esa consideración de parte de Dios Padre, ¿verdad? Pero nosotros también, como reflejo de ese amor, pues hacer lo que nos corresponde.
Así que entre nosotros también, por ahí Santiago hablaba de que no debería haber discriminación cuando dice de que si llega alguien muy bien vestido y así, bien elegante, entonces se le daba el primer lugar y en cambio el que venía pues andrajoso, sucio, pues entonces se le dejaba fuera. Eso tampoco, en ese sentido, es una forma más de cómo nuestro testimonio habla de quién es nuestro Dios y por tanto no debe haber ninguna clase de discriminación. La segunda aplicación que dice Pedro es amad a los hermanos. Ya ahora no solo hablando en términos generales, sino hablando de la iglesia, de los miembros de la iglesia, pues de hecho el amor a los hermanos, Jesús mismo dijo, ¿verdad? En esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Juan 13 34 y 35. Eh, incluso también el apóstol Juan, haciendo eco de este mandato que hace Jesús, ahí en primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ven, ahí está el llamado, a ser consecuentes con el amor que hemos recibido, ser un reflejo del amor de Jesús entre nosotros también. En fin, obviamente es un tema que se puede desarrollar más, pero en este contexto solo como enfatizar este punto. Incluso creo que es en Gálatas 6:10 cuando dice que procuremos hacer el bien a todas las personas y en especial a los hermanos en la fe. Debe haber una preferencia por nuestros hermanos. Muchas veces ocurre lo contrario, ¿verdad? Lastimosamente, pues lo más bien damos preferencia a los que están afuera en lugar de los que están adentro. Y al final de cuentas, esto es nuestra familia en la fe y son con los que en realidad vamos a compartir la eternidad. Entonces, realmente debería haber un crecimiento de nuestro concepto de comunidad de fe y nuestro lugar en ella. La siguiente, la tercera aplicación, resumen que hace Pedro es temer a Dios. Bueno, creo que eso lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Es un temor a Dios basado en quién es Él, basado en su poder, su majestad y su gloria, pero a la misma vez basado en su bondad, en su gracia, su misericordia y compasión para nosotros. Él es, Él ha demostrado ser digno de admiración, digno de respeto, digno de amor, digno de fidelidad. Claro, vivimos en un mundo que enfatiza lo contrario, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros constantemente, día con día, estemos recordando estas cosas para que ese temor a Dios sea constante y pueda evidenciarse en nuestro estilo de vida. Que de verdad reflejemos que Él es nuestro único Señor y soberano al cual rendimos nuestra vida, que Él es Dios, no nosotros. Nosotros no somos Dios y nosotros no somos los dueños ni somos el centro de la creación. Él es el que está por encima de todo. Y la última frase de este versículo 17 es honrar al rey, que nos lleva a donde comenzamos en el versículo 13, donde ya hablamos de que Pablo, así como Pablo, pues también Pedro llama a que le demos a cada uno le corresponde. Y en las palabras de Pablo que él dice, paguen a todos lo que deben. Si deben darle a alguien tributo, denle tributo. Si le deben impuesto, pues denle impuesto. Si le deben respeto, denle respeto. Si le deben honra, denle honra. De manera que con esto, pues creo que queda claro que no lo hacemos por la persona como tal, sino porque a través de nuestra conducta y la forma en que respondemos a esa autoridad estamos reflejando también quién es nuestro Señor de señores y cómo realmente nos sometemos a Él. Ok, así que, pues bueno, eso quería pues repasar un poco ahí en, en estos versículos del 13 al 17. Vamos a comenzar una siguiente sección, otro tema que, como hemos venido hablando, estamos en una parte de la carta de Pedro que enfatiza mucho cómo en el día a día
en el estilo de vida, no solo en lo que profesamos allá en unas 3 horas dominicales, sino todos los días, con cualquier clase de persona, en cualquier entorno, circunstancia que nos encontremos, cómo reflejamos quién es nuestro Señor y Dios. Y aquí lo vemos, pues en cuanto al tema de las autoridades, el tema de los inconversos en general. Ahora, Pedro nos introduce otro contexto, por lo menos en ese contexto específico, eh, tenía que ver con lo que ya hemos introducido, ¿verdad? El tema de los siervos, de los esclavos y sus amos, pero que lo podemos aplicar a un contexto muy, muy típico para todos nosotros, posiblemente todos lo conozcamos. Y es el tema de cómo se evidencia nuestra fe y nuestro señorío, el Señor al que servimos en nuestro lugar de trabajo. Entonces vamos a leer los versículos del 18 al 21 de aquí mismo de Primera de Pedro 2. Dice, permítame para leerlo, voy a compartirles aquí la lectura para que lo puedan ver. Permítame un segundito. Ok, estamos en la Reina Valera contemporánea. Entonces, ya hablamos del versículo 17, vamos a seguir con el 18 al 21. Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto. Quisiera que notemos cómo parte de lo que venimos hablando, que hemos detallado bastante en estos versículos anteriores, se vuelve a mencionar aquí, ¿verdad? Y esto es importante porque por ahí en un libro mencionaba que nosotros a veces tenemos la tendencia a hacer compartimentos, a decir como que son secciones de nuestra vida. Incluso a veces se habla de que nuestra vida espiritual y nuestra vida terrenal, nuestra vida espiritual y nuestra vida secular, ¿verdad? Como que hay un desligue entre los momentos que somos cristianos y el resto del tiempo no. Y creo que un aspecto en el que muy específicamente nos pasa eso es con el tema laboral. Como que nosotros estamos en el trabajo no somos cristianos, en el trabajo no somos hijos de Dios, en el trabajo no tenemos la provisión del Espíritu, en el trabajo todo se trata de mí, todo se trata de lo que yo haga, todo se trata de mis objetivos, mis metas. Incluso el trabajo se ha convertido en una de las más grandes excusas que tienen los cristianos para no dedicarse a una mayor profundidad en su relación con el Señor, para no tener comunión con los hermanos, para no acercarse a formar lazos sólidos espirituales con los hermanos. Lastimosamente, es una excusa muy, muy aceptada, ¿verdad? Pasa de que en realidad, pues tenemos hermanos que dicen, es que vieras que yo trabajo mucho y hasta se cómo es la palabra? Como que se les exalta por eso, se les reconoce, se les dice, ay, sí, es que viera que ese hermano sí que trabaja, que tiene mucho que trabajar, y se justifica. Y luego, cuando esa persona, pues, no se desliga de la fe, se separa, se aparta, todo el mundo se pregunta, ¿pero qué pasó? Si ese hermano, pues, eh, no siempre se congregaba, pero sí era un hermano muy fiel y muy trabajador.
porque ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. El asunto es que Satanás va a utilizar cualquier medio para desvincularnos del cuerpo de Cristo, para hacernos menguar en la fe, y va a usar lo más sutil. Satanás no aparece ahí de la nada y dice, mira, te voy a apartar de la fe. Ninguno se apartaría con solo verlo, ¿verdad? Lo hace por medio de algo sutil. Entonces, por eso es tan importante este llamado que aquí Pedro hace, porque también nuestra forma de vivir el día a día en algo que de lo que posiblemente todos estemos familiarizados, como es el trabajo, también es algo muy significativo. También es algo que de verdad debería reflejar lo que somos y lo que hemos recibido. Este primer versículo del 18, entonces pensémoslo una vez más la palabra, podemos analizarla ahí en el idioma original. Importante que la palabra que se utiliza aquí como criados, algo importante a considerar, es una palabra diferente a la de siervos que vimos en el versículo 16. Dice que es oiketes. Es una palabra compuesta del que la raíz es oikos. Y oikos en el griego del griego se traduce como casa. Entonces, un oiketes, puede ser la forma correcta de decirlo, es alguien que trabaja en casa, un siervo doméstico, un esclavo doméstico. Entonces, vean que esto es como importante porque nos da como un poquito de diferencia con el concepto de ser siervos que vimos en el versículo 16. Ya nos está hablando que sí, lo más probable es que a quienes les esté hablando Pedro con esta palabra, criados, en el versículo 18, pues también sean esclavos, también sean siervos, pero están en una función más específica. Se está refiriendo a ellos como los que trabajan en casa, los que se hacían cargo de la limpieza, los que se hacían cargo del mantenimiento de la casa, los que se hacían cargo de cocinar, los que ordenaban, los que estaban a la disposición de lo que pidieran sus dueños en la casa. Entonces, pensemos, quitándole todo el matiz de la esclavitud, de que no tenían derechos, de que no tenían posibilidad de exigir o pedir nada, está hablando de algo que quizás incluso dentro de ustedes hayan trabajado de esa manera, como esclavos, más bien que como siervos domésticos, como empleados domésticos. Ahora llevémoslo a cualquier contexto. Creo que en cualquier contexto que hablemos de trabajo, de alguna manera nosotros siempre estamos eh, con una autoridad encima. Por eso les decía que hay que ver la secuencia de lo que veníamos hablando en los versículos anteriores. Porque ahora, hablando de otro caso específico de autoridad, también estamos hablando que en el trabajo también hay posición de autoridad. Tenemos un jefe, tenemos un superior, tenemos alguien que nos pague. A excepción de los que tengan un trabajo propio, digamos que un negocio propio, que incluso diría que no están tampoco exentos, también tienen una autoridad que respetar, que serían, pues, eh, las autoridades municipales, las autoridades del gobierno, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar hacienda, tienen que pagar permisos, tienen que, bueno, sabrán mejor que yo, nunca he tenido un negocio propio, entonces no sé, pero al final de cuentas también tienen que rendirle cuentas a alguien, ¿verdad? Tienen que eh, a tener su control digamos, de ingresos, tienen que tener un contador, alguien que les lleve lo de los ingresos y los egresos. Entonces, al final de cuentas, es algo que en todo aspecto laboral siempre hay un superior, una superiora, alguien a quien rendir cuentas. Entonces, ubiquémoslo de esa manera. Quien quiera que sea y cualquiera que sea la circunstancia en la que estemos hablando, en su trabajo, digamos, usted, hermano, hermana, en lo que desempeñe,
Puede ser en su casa o puede ser en una empresa, puede ser en un negocio, en lo que sea, veámoslo, apliquémoslo a ese contexto. ¿Ok? Entonces, una vez más, Pedro utiliza la palabra sujeción. ¿Lo ven? Estad sujetos, sométanse, sujétense. En esta versión, la Reina Valera contemporánea dice muéstrense respetuosos. Me gustaría ver si es la misma palabra del versículo 13. Déjame ver. Ujú. Es la misma palabra. Cuando dice estad sujetos, también dice, tiene que ver con el someterse. Son sinónimos. Entonces, así como en ese momento, en el versículo 13 nos decía que nos sometiéramos a toda institución humana, lo mismo nos está diciendo, ya no solo hablándolo en términos generales, como el gobierno del país, sino también a la situación cotidiana del día a día, a la persona a la que nosotros le rindamos cuentas en nuestro ambiente laboral, cualquiera que sea. Sométanse con sus amos. Ahora, algo importante que dice Pedro aquí, y creo que vamos a estar de acuerdo con ello. Creo que cuando tenemos jefes superiores buenos, pues no es muy difícil, ¿verdad? Someterse, sujetarse. Pero el punto es que hay que ir más allá de ello. Se trata de que incluso pensemos que da más testimonio de nuestro Dios cuando nosotros nos sujetamos, aceptamos, respetamos la autoridad de esa persona, cuando es una persona desagradable, una persona testaruda, una persona insensible, una persona incomprensiva. Da más testimonio aún cuando nosotros no, cuando respetamos, nos sometemos, sujetamos a esa persona, que cuando es una persona buena, porque si es una persona atenta, amable, considerada, accesible, pues ¿quién no lo va a hacer, verdad? Hasta el más inconverso de todos estaría dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Así que ahí es donde está el principal reto, ¿verdad? Recuerdo algo así similar me pasó, como para contarles testimonio, digamos, para ilustrar el punto, cuando estuve ahí en mi primer trabajo hace ya como, pueden ser unos 12 años, sí creo que por ahí de hace unos 12 años, que, pues bueno, teníamos un jefe que tras de todo era pastor de una iglesia, es lo más irónico, pero era bien complejo porque a veces se mostraba súper amable, por ejemplo, cuando nos dejaban trabajar en eventos que llevaban mucho tiempo, que eran de todo el día, nos invitaba a comer, a veces nos llevaba a almorzar, alguna que otra vez, o si nos pedía que trabajáramos horas extra, nos decía que él nos daba para que compráramos la cena, pero había otros momentos en los que era bien incómodo. Y lo peor es que exigía y, y cosas que ni él mismo tenía muy presente en el departamento donde estábamos nosotros, que era de mantenimiento. Y era de ordenar escenarios y demás. Y se ponía a exigirnos cosas que ni él sabía si eran posibles. O se ponía a prometerle a alguien que le pedía algo en nombre de nosotros y sin saber. Y, y bueno, era difícil, pero en parte por personalidad creo y en parte tal vez porque ya el espíritu algo me había ido moldeando. Yo nunca fui malcriado, nunca le respondí, nunca de hecho le reclamaba. Y, y bueno, en qué me benefició ello? Pues llegó un momento en que él sí reconoció. Cuando la empresa hizo un recorte de personal y, y a varios compañeros
junto conmigo nos redujeron el horario laboral, nos pusieron a un medio tiempo. De hecho, esa vez sí le reclamé, tengo que aceptarlo, pero yo le dije, ¿cómo es que usted sabe muy bien que yo he tratado siempre de ser responsable, que he procurado pues a tratarle bien? Usted sabe muy bien que los compañeros no son respetuosos, porque era cierto, los otros compañeros sí le alzaban la voz, le reclamaban y le exigían. Y yo le dije, usted sabe que yo nunca he sido así. Y él me dijo, es cierto, y créame que intenté todo lo posible para que usted no fuera dentro de ese grupo, pero sí le prometo que apenas yo vea la posibilidad de devolverle el tiempo completo, lo voy a hacer. Y bueno, pasó. Digamos, me resigné y estuve varios meses ahí, en esa situación, y un día de la nada me llama y aparte de que me aprobó las vacaciones que le había pedido yo, en ese tiempo pues estaba de novio con mi esposa, entonces le pedí el favor si era posible que me diera esos días para ir. Era un diciembre, me acuerdo, ir ahí a El Salvador. Pero aparte de eso me dio la noticia de que me iba a restituir el puesto. Y no solo eso, sino que me iba a dar un mejor salario en ese puesto. Entonces, digamos, les cuento esto, parte como para dar mi testimonio de eso y parte también como para hacer ver que posiblemente ustedes también tengan historias así, de cómo, aunque hayan jefes complejos, superiores complicados, pero al final de cuentas, cuando hay un testimonio, por lo menos procuramos dar un buen testimonio, hacemos lo posible en ello, se nota, lo reconocen y en algunas veces lo recompensan, de alguna forma le dan a uno pues algo en reconocimiento de ello. Entonces a eso es a lo que nos está llamando Pedro, a que estemos sujetos y sobre todo a esos que son difíciles de soportar, tomando las palabras que dice Pedro ahí, los que son difíciles de soportar, pues sobre todo a ellos es que hay que darme más testimonio, porque ese testimonio, así como lo hablamos en estos días anteriores, así como el testimonio fue lo más poderoso, la más poderosa forma de evangelismo en el primer siglo, pues así también lo va a seguir siendo hoy en día. Tal vez no vamos a lograr que nuestro jefe se convierta, tal vez sí, pero por lo menos sí va a notar que la fe sincera y la devoción sincera al Señor sí causan una diferencia. Y por supuesto, y eso lo vamos a seguir ampliando en la próxima ocasión, a ellos les conviene tener empleados así. Son los más productivos, son los más entregados, son los más responsables y eso inevitablemente en algún momento lo van a notar. Y en algún momento eso va a implicar darle gloria a Dios por ello. Vamos a dejarlo por aquí. La próxima semana vamos a continuar con este tema, ya analizando un poco más de lleno el texto y las palabras que podamos analizar en él. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por la enseñanza, por la escritura y también porque pues, nos haces ver que el vivir nuestra fe es algo que está en todas las áreas de nuestra vida. Siempre somos hijos tuyos, ayúdanos a tenerlo muy presente y así pues que sea consecuente todo lo que vivimos con lo que hemos recibido. Gracias, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante, hermanos y hermanas. Muy buenas noches. Bendiciones.